en la iglesia de Colosas. Entonces, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Colosenses, mis hermanos. Hoy vamos a estar estudiando la palabra del Señor en los versículos 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, mis hermanos. Amén. Amén. Mis hermanos, dentro del mundo de la salud, que hermanos, podemos encontrar diversos tipos de enfermedades que son terribles, hermanos, para el ser humano. Podemos encontrar enfermedades tales como el cáncer, como el VIH, como el virus del ébola, o algo más conocido por nosotros como lo es el virus del COVID, que tanto daño ha causado. Hermanos, pero dentro de esas enfermedades que conocemos como terribles, hermanos, hay una enfermedad que por lo general, hermanos, tiende a pasar esta enfermedad un poco desapercibida. Y esta enfermedad, hermanos, es el Alzheimer. Y esta enfermedad es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, ataca el cerebro, mis hermanos. Y pienso, hermanos, que esta es una enfermedad terrible porque ataca la memoria del ser humano. La ataca hasta el punto de que nos hace olvidar de quiénes somos nosotros. Y pienso que no hay nada peor o no hay nada más terrible para un ser humano que olvidar quién es él. El SIDA, el cáncer, atacan diversas partes de nuestro cuerpo, mis hermanos. Pero nosotros estamos plenamente conscientes de quiénes somos, qué es lo que está sucediendo en nuestros cuerpos y quiénes son los que están alrededor nuestro. Pero esta enfermedad del Alzheimer no, hermanos. Llegamos a olvidarnos de nosotros mismos, llegamos a olvidarnos de quién son nuestros hijos, de quién son nuestros padres, de quiénes son nuestros familiares. Y terminamos, es tan así de terrible esta enfermedad, hermanos, que muchas veces hasta nuestro mismo cuerpo se olvida de que tiene unas funciones por cumplir. Entonces, hermanos, llega un momento de esta enfermedad en que se le olvida al cuerpo respirar, se le olvida al corazón latir, y al final, hermanos, esta enfermedad termina matando a la persona. Y pasa algo particular, hermano, con esta enfermedad. Y lo que sucede, mis hermanos, es que comienza con cosas tan sutiles, tan imperceptibles para nosotros los seres humanos, que cuando reaccionamos, cuando caemos en cuenta que estamos pasando por esta enfermedad, muchas veces ya es demasiado tarde. No hay nada que hacer. ¿No le ha pasado, hermanos, que usted va a la nevera de su casa, la abre y usted dice, ¿yo qué venía a sacar de acá? O usted le olvida dónde puso sus llaves, o cosas así por el estilo, y uno parece, es que es problema de la vejez. Y no le ponemos atención a esto, hermanos. Y eso es de que pase repetitivamente dentro de nuestra vida, puede ser una alarma, hermanos, de que algo está sucediendo dentro de nuestra mente. Ahora, mis hermanos, han creado un sistema de ciertos ejercicios
para tratar de combatir esta enfermedad. Y estos ejercicios son muy sencillos, mis hermanos, y están basados en recordar quiénes éramos. Muchas veces un ejercicio es tomar los álbumes que encontramos en nuestra casa con fotografías y tratar de recordar quiénes éramos cuando éramos niños. Mirar las fotos, ay, este era fulano de tal, era un vecinito, un amiguito. Y esto lo han usado así, mis hermanos, para combatir esta enfermedad. Entonces, algo así, mis hermanos, es lo que va a hacer Pablo en este pasaje. Va a hacer una serie de ejercicios prácticos para que nosotros podamos combatir esta enfermedad. Y le invito, mis hermanos, a que leamos Colosenses 1, verso 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por una vez más, Señor, permitirnos estar aquí delante de tu presencia para alabarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre, oh Padre Celestial. Gracias por esta bendición tan maravillosa que nos da, Señor, de estar como iglesia, Señor, reunidos delante tuyo, Señor, para estudiar, Señor, tu palabra, para conocerte más a ti por medio de ella, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, para que nosotros podamos, Señor, guardar tu palabra, guardarla como ese tesoro invaluable, Señor, que tú nos has dejado. Ese tesoro por el medio del cual nosotros podemos conocerte a ti. Padre Santo, Señor, haz que tu palabra impacte en nuestras vidas, Señor. Que sea esa palabra limpiándonos, Señor, para que nosotros podamos dar gloria y honra a ti, Señor. Que sea esa palabra, Señor, ayudándonos cada día a crecer más y más en santidad, en el conocimiento tuyo, Señor, y ser conformados a la imagen de ese varón perfecto, Señor, el cual es Cristo en nosotros. A Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios por medio de este pasaje nos va a enseñar 3 aspectos de nuestra vida para que combatamos el Alzheimer espiritual. Por medio de este pasaje el Señor nos enseña 3 aspectos de nuestra vida para combatir el Alzheimer espiritual. Y estos aspectos son: ¿quiénes éramos sin Cristo? El segundo aspecto es, hermanos, ¿quiénes somos ahora con Cristo? ¿Y quiénes seremos con Cristo, mis hermanos? Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo estos mismos ejercicios para ejercitar el cerebro de los creyentes de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos evitaran ese Alzheimer espiritual. Y recordemos, hermanos, que dentro del contexto, estos creyentes colosenses
estaban bajo el ataque, hermanos, de falsos maestros que estaban aprovechándose de este tipo de amnesia espiritual por la cual ellos estaban pasando para introducir sus falsas enseñanzas. Ellos, en cierta medida, estaban olvidando que ellos todo lo tenían en Cristo. Y estos falsos maestros estaban diciendo que era necesario Cristo más algo más para alcanzar la salvación, para alcanzar la madurez. Y hermanos, si ellos dejaban avanzar ese Alzheimer espiritual, tarde o temprano terminarían muriendo espiritualmente como iglesia. Entonces, esta es precisamente la razón por la cual Pablo se siente motivado para escribir esta carta, mis hermanos. Y los escritores del Nuevo Testamento, bueno, en general de toda la Biblia, hermanos, ellos escribieron con una razón específica. Ellos no eran como que estaban acostados en una hamaca sin hacer nada y como que se les vino a la idea, oiga, quiero escribirles a tales personas. No, mis hermanos, ellos escribieron siendo movidos bajo el poder del Espíritu Santo, pero también ellos escribieron con un propósito específico para la audiencia específica que recibió cada uno de los escritos originales. Entonces, hermanos, haciendo este recorderis, haciéndose estos ejercicios mentales, esa es la razón por la cual Pablo les escribe en el versículo 15 al 20 acerca de quién era Cristo, aquí acerca de quién es Cristo, para que ellos empezaran a recordar quién era Cristo en sus vidas. Y dice Colosenses 15 al 20, dice que Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Entonces, hermanos, Pablo expresa esta definición tan sublime acerca de quién es Cristo para que ellos pudieran recordar y entender plenamente quién era Cristo y qué era lo que había hecho en sus vidas. Entonces, hermanos, Él les dice, no necesitamos nada más, todo lo tenemos en Cristo, en Él estamos completos y no hay que buscar nada, absolutamente nada fuera de Él. De tal manera, hermanos, que nosotros, la única forma en que nosotros como cristianos podemos avanzar en nuestra vida cristiana es recordando quiénes somos en Cristo, pero también, hermanos, recordando quiénes éramos sin Cristo y qué es lo que somos en Cristo y qué es lo que seremos en Cristo. Y ahora vamos a ver cómo Pablo va a empezar a ejercitar la mente de los colosenses y por implicación también nuestra mente para no padecer de ese Alzheimer. Él nos va a recordar quiénes éramos en Cristo. Y dice la palabra del Señor en el verso 21, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero hermanos, observemos por un momento el versículo 20. Pablo nos dice que ese Dios supremo, que ese Dios sublime, que ese Dios que es creador, que es todopoderoso, Él reconcilió ¿qué? Todas las cosas. Pero Pablo nos va a llevar un poco más adelante, porque Pablo va a exponer esa obra de reconciliación de una manera particular en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y esa obra fue llevada a cabo por Cristo, pero va a explicar no en un plano general como lo viene haciendo, sino va a explicar cómo esa obra impacta cada una de las vidas de los creyentes. Y va a ser un contraste, mis hermanos, entre lo que éramos en Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Entonces, primero miremos cuál era nuestra antigua condición sin Cristo. Dice el versículo 21, que éramos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo éramos? Éramos extraños, éramos enemigos y vivíamos ¿qué? Haciendo malas obras. Esto es lo que éramos, mis hermanos. Éramos extraños, éramos enemigos y hacíamos ¿qué? Malas obras, mis hermanos. Hacíamos malas obras. Bueno, ¿y esto qué quiere decir, mis hermanos? Esto quiere decir que todos los seres humanos, sin excepción alguna, cuando están sin Cristo, mis hermanos, quiere decir en su condición natural, están ¿qué? Alejados de Dios. Son enemigos de Dios y son hacedores de ¿qué? De malas obras. Y Pablo también habla de esto en Efesios 2:2. Y miremos por un momento cómo nos dice, qué nos dice allí Efesios 2:2. Dice, desde el 1 lo voy a leer. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos nosotros sin Cristo, mis hermanos. Pablo lo que nos está diciendo es aquí que la persona que no tiene a Cristo, hermanos, está en la peor condición que un ser humano se puede encontrar. Sin Cristo, alejado de Dios, sin ningún tipo de esperanza. Esto es lo que dice Pablo. Y aparte de esto nos dice que el hombre natural sin Cristo está como, mis hermanos, está bajo la ira de Dios. No es que vaya a estar, sino que ya está bajo la ira de Dios. La relación, hermanos, que tiene el hombre natural sin Cristo es la de ¿qué? La de enemigos. ¿Qué hace un enemigo con otra persona? ¿Qué hace? No quiere nada hostil, nada bueno con esa persona, quiere destruirla. Nosotros somos enemigos de Dios. Y a veces una enemistad está absurda, mi hermano, porque si usted es un enemigo de Dios, ¿cómo puede salir victorioso? Horrenda es caer en las manos de Dios vivo y verdadero, dice la palabra del Señor. Entonces, estábamos alejados, y no es que en la condición natural del ser humano
quiera acercarse a Dios. No, hermanos, la relación era con Dios es la de un reo que es culpable con la de un juez que es justo, mis hermanos. Y si hay alguien aquí en esta mañana sin Cristo, sin reconocer sus pecados, sin reconocerle a Él como Dios, como Señor y Salvador, usted está en esa condición deplorable. Usted es el objeto de la ira del Señor. Entonces, hermanos y amigos, usted un día, quiera o no quiera, reconocer al Señor como Salvador, como Señor de todo, usted un día, tarde o temprano, lo va a tener que reconocer. Solamente espero que ese día que lo reconozca no sea tarde, porque están bajo la ira del Señor. Y ahora, mis hermanos, usted sin Cristo es un extraño para Dios. Usted no tiene ningún tipo de bendición o beneficio delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un enemigo de Dios. Y quiero que, hermanos, que piensen, usted cuántas veces no ha escuchado de pronto cosas así de personas que son incrédulas, personas que viven vidas desordenadas, dicen que el Señor me ha llenado de bendiciones. Ahora hay algo popular que se escucha por ahí, mujeres que se venden por internet, y estas personas obtienen grandes ganancias económicas y compran propiedades, compran casas, compran carros, y muchas veces estas personas ponen en sus redes sociales: bendecidas por el Señor. Y es una realidad, hermanos, es una realidad. Entonces, mis hermanos, estas bendiciones no son bendiciones de parte del Señor. Óiganme bien, hermanos, Dios no bendice al que le desobedece. Las bendiciones son para aquellos que obedecen y guardan los mandamientos del Señor. La palabra del Señor indica o enseña que Dios está airado contra los pecadores. Entonces lo que nosotros vemos en esas personas no son bendiciones del Señor. Y ahora yo pregunto, ¿de qué le sirve a ese tipo de personas, o a aquellas personas en general que están sin Cristo, tener riquezas? ¿De qué le sirve, hermanos? Si tarde o temprano esa persona va a estar delante de Dios y va a saber que Él es el Dios verdadero. Y como dice la palabra del Señor, ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Con qué podrá comprar su alma? No hay nada, mis hermanos. No hay nada. Y estas cosas a veces a nosotros los creyentes, cuando nos dejamos llevar por nuestra mente, nos puede llegar a causar un poco de rasquiña, ¿verdad, hermanos? Uno pregunta: pero esta persona tanto mal que hace y cómo progresa, y yo que creo no tengo sino aflicción. Hermanos, cuidado con eso, porque el fin de esas personas va a ser desastroso. U otras personas que ahora la que está de moda, que es emigrar para los Estados Unidos, se van ilegales, violando las leyes. ¿Usted cree, hermano, que actuando de esa manera realmente va a traer bendición para su vida? ¿Usted cree que eso es ser bendecido? No, mis hermanos. Y recuerden, mis hermanos, que esta carta no fue escrita para los incrédulos. Esta carta fue escrita para una iglesia de creyentes. Entonces, mis hermanos, la intención del apóstol Pablo es que nosotros recordemos quiénes éramos sin Cristo. Éramos extraños,
éramos enemigos y hacíamos malas obras. Pero hermanos, vaya un poco más atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 13, mis hermanos, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha, ¿qué? Librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces el incrédulo, la persona sin Cristo, está bajo el poder de Satanás. ¿Y cuántas veces usted no ha oído a estas personas decir: yo vivo como yo quiero, yo hago lo que a mí se me da la gana? Pero vemos, mis hermanos, que la enseñanza bíblica es totalmente contrario a esta forma de pensar, porque los incrédulos no hacen lo que se les da la gana. Los incrédulos hacen lo que el diablo les está ordenando, mis hermanos. Y aparte de que obedecen al diablo, el diablo les paga mal, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Lo único, hermanos, que el diablo puede ofrecerles es miseria y destrucción eterna. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él es el enemigo de Dios. Por lo tanto, es el enemigo de los seres humanos. Y en esa condición, mis hermanos, de enemistad, en esa condición de desobediencia, en esa condición de rebeldía, estábamos todos nosotros. Sino que ahora, mis hermanos, Dios en su gracia, en su misericordia y por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, nos ha librado del poder y de las garras del diablo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero además de que estamos bajo el poder del diablo, éramos enemigos hostiles. No queríamos saber absolutamente nada de Dios. Y por eso, mis hermanos, por esa razón, es que no hay ni una sola persona que pueda por sus propios medios buscar a Dios. Estábamos bajo el poder del diablo y aparte éramos contrarios o enemigos de Dios. Y ahora, hermanos, el pecado y Satanás ha cegado tanto nuestro entendimiento, o el entendimiento de los incrédulos, mejor dicho, que el incrédulo llega a pensar que viviendo en una falsa religiosidad todo está bien. Entonces vemos que ellos crean un Dios conforme a su acomodo, conforme a su manera, con el fin de justificarse. Ellos crean un Dios que no los va a condenar por lo que ellos hacen. Hermanos, y acá en Colombia, de hace un tiempo para acá, salió algo que se conocen como narconovelas, como narcocine. Y el entorno o la base de esas novelas o películas es el conflicto social que crea el narcotráfico. Y dentro de esas películas hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios. ¿Recuerdan? Bueno, los personajes de esta película eran asesinos a sueldo. Y ellos iban, antes de ir a ejecutar sus asesinatos, ¿ellos qué hacían? Ellos iban a una iglesia, le rezaban a una virgen y se encomendaban para que el trabajito que iban a hacer les saliera bien, que el cliente que iban a atender no se volviera a levantar, hermanos. Bueno, eso, aunque es una película, en cierto sentido está reflejando o representa la realidad de las personas que quieren vivir sin Cristo. Quieren vivir como quieran
y el domingo van a la misa de 6, rezan un Ave María, un Padre Nuestro y con eso quedamos bien. ¿Cuántos criminales no mueren y su familia coloca en el Facebook un angelito que nos cuida desde el cielo? Y piensan que por pagarle las 9 misas y rezarles, con esto listo, van para el cielo, mis hermanos. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Y esto lo hacen porque no quieren saber nada del Dios de la Biblia. Porque sabe que el Dios de la Biblia los está condenando por la forma en que están viviendo. Pero mis hermanos, aquí el apóstol Pablo no está hablando de un falso Dios. Él está hablando del Dios único, vivo y verdadero. Y él está hablando de ese Dios que solamente se relaciona con el hombre por medio de un intermediario, el cual es Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Pero hermanos, aparte de que éramos esclavos del diablo, éramos enemigos de Dios, no queríamos nada con él, vivíamos haciendo malas obras. Ahora, si usted no es un creyente, déjeme decirle que usted vive bajo las malas obras. Y acá no estamos hablando de asesinar o de robar o de ser corrupto. Y aunque obviamente esas son cosas malas, son malas obras, las malas obras son todo aquello que no se hace para darle la gloria y la honra al Señor. Son todas aquellas obras que no se hacen bajo la voluntad de Él. Eso es una mala obra. Ahora, cuando usted mismo hace las cosas para su beneficio personal, cuando usted actúa para satisfacerse a sí mismo, eso es una mala obra. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, lo que nosotros debemos hacer o actuar debe ser enfocado en eso, en llevar gloria y honra a nuestro Dios. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, piense en eso. Usted obra para darle gloria a Dios, usted obra para amar a su prójimo. Cuando usted obra de esta manera sin tener en cuenta estas cosas, usted está obrando mal. Y esto, mis hermanos, nos lleva al segundo aspecto de esta enseñanza. Ahora, ¿quiénes somos ahora en Cristo? Y Pablo está haciendo un contraste entre lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos con Cristo, o estando ahora en Cristo. Y el hecho, mis hermanos, de que nosotros seamos creyentes, el hecho de que nosotros hayamos depositado nuestra fe en Cristo, es por la pura gracia y misericordia de Él. Amén. Amén. Bueno, y esto, hermanos, pensando en esto, nos debería nos debería impulsar a estar eternamente agradecidos con Dios, pero también nos debería llevar a vivir en humildad, entendiendo que no nos merecemos nada aparte que no sea el infierno por parte de Dios, pero Él ha decidido darnos misericordia y gracia, librarnos de esa potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y lastimosamente, mis hermanos, muchas veces nosotros como creyentes nos creemos que somos mejores que los demás. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. No somos mejores que los demás. Estábamos en la misma situación de los incrédulos, sino que nosotros hemos recibido la gracia del Señor. Dice el versículo: ahora os ha reconciliado, el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Primeramente, ¿Él qué ha hecho, mis hermanos? Él nos ha reconciliado. ¿Y qué es reconciliar? Bueno, el diccionario español lo describe como volver a una amistad, superar una enemistad y restaurar la comunión. Ahora, esto con Cristo, Cristo lo ha hecho. Dios en Él nos ha reconciliado. Éramos enemigos, ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Y más que amigos, somos hijos de Dios. Esa enemistad que había con Él, esa hostilidad que había con Él, ha sido quitada. Ahora somos obedientes, ahora somos dóciles a su palabra y a su voluntad. Esto es lo que hizo Cristo, nos ha reconciliado. Pero mis hermanos, Dios no podía hacer esto porque sí. Dios tenía que satisfacer su ira y satisfacer su justicia para que eso fuera posible. Dios no podía pasar por alto el castigo por los pecados de los hombres. Entonces, mis hermanos, esto nos hace pensar en que Cristo, en la cruz del Calvario, Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz para morir, para pagar ese precio por el pecado. Y aparte de eso, hermanos, también soportó la ira de Dios que nosotros debíamos soportar. Él la tomó por obediencia. Cristo vino para morir por nosotros. Él dijo al Padre: Padre, no lo castigues a él. Ponga su nombre ahí: Pipo, Marta, Andrés, Oscar. Castígame a mí. Yo tomo el lugar por él. Y aparte de eso, mis hermanos, no solo quedó allí, sino que también debía transformar nuestro corazón. Él nos dio un corazón nuevo. Pero hermanos, no solamente pagó por nosotros, Él no solamente nos dio un corazón nuevo, sino también puso a nuestra cuenta ¿qué? Su justicia divina. Y pienso, hermanos, en aquellos que evangelizan diciendo: haz una decisión por Cristo. O los que dicen, o lo que dicen aquellos que han creído que ellos han creído porque ellos han depositado su fe en Cristo, mis hermanos. Y esto, humanamente hablando, esto es imposible, mis hermanos. Es como tomar en nuestras manos a un gallinazo y colocar a un lado carroña y al otro lado alpiste. ¿Qué va a elegir el gallinazo? La carroña, porque es su naturaleza. Entonces, para que este gallinazo deje de elegir la carroña, hay que cambiar ¿qué? Su naturaleza. Y esto, mis hermanos, es lo que Cristo hizo. Nadie, absolutamente nadie de los que estábamos acá hubiéramos elegido a Cristo si Cristo primeramente no hubiera cambiado nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, mis hermanos, toda la obra de la salvación es de Él. Cristo nos cambia nuestra naturaleza. Él descendió del cielo, Él murió por nuestros pecados, Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Él resucitó para darnos vida, mis hermanos. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria y la honra. Él nos dio una vida nueva. Y cuando nos da esa vida nueva es que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos confesar nuestros pecados y podemos creer que Él es el Señor para la gloria y honra de Él. Amén.
Esa es la comparación que Pablo está haciendo, mis hermanos. Es algo así como esos anuncios que hay de venta de productos para bajar de peso. Primero muestran una persona gorda y le colocan ¿qué? El antes, y después la misma persona delgada y el después. Esto es lo que está haciendo precisamente Pablo, poniendo el antes de nosotros sin Cristo y el después de nosotros con Cristo. Y eso, hermanos, es vivir el Evangelio, es creer eso, es creer que nosotros sin Cristo estábamos perdidos y creer que ahora con Cristo tenemos la salvación. Si nosotros tenemos esto en mente, empezaremos a vivir conforme a su voluntad. El creer en el Evangelio es vivir cada día agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, vivir cada día en comunión con Él, vivir cada día conociéndole más a Él por medio del estudio de la palabra. Es creer que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Creer en esto, hermanos, es vivir cada día alejándome más del pecado y acercándome más a la santidad. Y esto es lo que debe producir en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y si esto no es una realidad en su vida, examine su vida delante de Dios y de su Evangelio. Porque de pronto usted está viviendo una vida meramente religiosa. Y así como dice un amigo conocido, apague y vámonos. Hermanos, nuestros antiguos pecados, mis hermanos, no es lo que determina quiénes somos nosotros, porque ya hemos muerto con Cristo. Ahora lo que nos define, mis hermanos, es quiénes somos en Cristo. Es entender que ahora somos, ¿qué, hermanos? Ahora somos cristianos y ahora nosotros debemos vivir como tal, mis hermanos. Y esto nos lleva al último punto o al último aspecto, mis hermanos, en nuestra vida. ¿Quiénes seremos en Cristo? Y miremos la última parte del versículo 22, que dice, mis hermanos, dice que para presentarnos delante de Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensible, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, esa vida justa e irreprensible que Cristo vivió es puesta a nuestro favor. Y Dios nos ve como si nunca nosotros hubiéramos hecho nada malo. Nos ve sin ningún pecado, porque todos nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Y por medio de esa obra ahora somos santos, mis hermanos. Hemos sido apartados en Cristo para la gloria y la honra de Él. Por eso, mis hermanos, Cristo, antes de morir, Él exclama, consumado es. Todo ha sido pagado por Cristo. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos agregar o quitar nada de la obra de Cristo, porque es una obra que completa, mis hermanos, y a nuestro favor. Cristo ya lo pagó todo. Pero esto, mis hermanos, esto no queda ahí. Cristo paga por nuestros pecados, Cristo pone a nuestro favor su justicia perfecta, pero también desde el mismo instante de nuestra conversión, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos está regenerando, nos está dando una vida nueva. Él nos quita ese corazón de piedra que teníamos y nos da un corazón de carne, un corazón que es sensible a Él, un corazón que es sensible a su palabra, y nos encamina en un proceso de santificación, de manera tal que ya no seamos enemigos, de manera tal que ya no seamos desobedientes, de manera tal que ya no vivamos para hacer malas obras a las cuales estábamos acostumbrados, sino que lo que nosotros hacemos ahora, después de la conversión, lo podamos hacer para adorarle, para glorificarle a Él. Y hermanos, aunque es cierto que aún batallamos con el pecado dentro de nuestras vidas, un día esa lucha acabará.
Y gloria a Dios por eso. Nadie, va a llegar el día, hermanos, que nadie nos va a poder acusar delante de Dios. ¿Por qué? Porque seremos perfectamente santos. Seremos perfectamente sin mancha delante de Él. Y miremos, mis hermanos, brevemente el versículo 23 para terminar. Dice así: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo acá no nos está diciendo, nos está hablando que la salvación se pueda perder. Lo que él está diciendo es que el que es verdaderamente salvo va a perseverar siempre hasta el fin, sin importarle cueste lo que cueste. Y mis hermanos, acompáñenme a Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero mi pregunta es: ¿por qué es que puede perseverar un cristiano? Sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias. Vea lo que nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio del cual han oído. Ahora, mis hermanos, ¿por qué perseveramos? Porque tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Porque el cristiano fiel y verdadero tiene su mirada puesta ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Y tiene la esperanza de que el Señor va a volver nuevamente por su iglesia, en la cual en su venida podremos estar eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros nos motiva a perseverar. Y si estamos enfocados en eso, nada, mis hermanos, nada, absolutamente nada nos podrá turbar. Entonces, hermanos, usted puede tener la lucha más grande con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, con el pecado, está pasando por diversas aflicciones económicas, de salud, pero si usted tiene puesta su mirada en Cristo, eso le va a fortalecer. Si usted está pensando en el que el Señor va a venir un día por usted como creyente y que todos sus males van a terminar, va a ser fortalecido, mis hermanos. Entonces, pensemos que en todo lo que nosotros podamos sufrir en este mundo, mis hermanos, será tan insignificante comparado con la gloria que disfrutaremos con Cristo por toda la eternidad. Esa es la esperanza, mis hermanos. Eso es lo que nos motiva a cada día vivir para Cristo. Entonces, hermanos, pensemos en esto constantemente. Pensemos constantemente quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos en Cristo. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana hemos aprendido 3 aspectos de nuestra vida que nos ayudan a crecer en la madurez espiritual. Hemos aprendido, hermanos, todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y amigo que está aquí sin Cristo, un día, hermanos, un día, amigos, va a estar delante del Señor. ¿Y cómo va a estar usted delante de Él? ¿Como enemigo de Dios?
como enemigo de Cristo? ¿O se va a presentar como, hermanos, amigos que nos acompañan? Hoy es el día de la salvación. Hoy, hermanos, Cristo lo está llamando al arrepentimiento. Cristo no desecha a nadie quien venga a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de la salvación. No deje pasar esta oportunidad. Tal vez mañana sea tarde, o incluso saliendo de aquí sea tarde. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más por darnos este privilegio tan grande, Señor, de poder escudriñar tu palabra